Maravilloso Dios, Cristo vive para siempre. Bendiciones para todos los hermanos a estas horas de la tarde. Que el Dios del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le bendiga de manera especial, poderosamente. Cada uno de ustedes, maravilloso el Señor. Complace bendecir cada persona, cada vida con la palabra de Dios. Muy maravillosa la palabra del Señor. Dios bendiga a los siervos y la sierva del Señor Jesucristo. Dios es muy maravilloso, Espíritu de Dios se mueve en medio de nosotros y quiere bendecir su vida, mi amigo, mi estimado amigo, gloria al Señor. Y tengo en mis manos la palabra de Dios, la Biblia, para educarnos y bendecirnos de una manera especial. Dice la palabra de nuestro Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 18, dice como sigue la palabra de nuestro Dios. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá y su príncipe y sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. El versículo 19 dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Gloria al Señor. Y el tema en esta preciosa hora de la tarde, Dios pelea por nosotros. Él pelea tu batalla. Vive el Señor para siempre. Nuestro Dios, Padre Santo, maravilloso, el Dios de la gloria. Te alabo y te bendigo, Padre amado. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso, Padre amado. Te adoro, Dios del cielo, Padre, creador de los cielos y la tierra, Padre. Espíritu Santo de Dios, Padre amado. En el nombre maravilloso de Jesús. Tú eres maravilloso, Rey de gloria, Padre. Espíritu de Dios, Dios mío, toma el control, el dominio, Padre, sobre cada vida, en cada corazón, Dios del cielo, que van a ver este mensaje, lo que se acaban de conectar, Dios mío, Padre amado. Dios bendiga la vida del hermano Rubén Darío, hermana Diana, Dios mío, Padre amado, hermana Alba, hermana Esther, Dios mío, poderoso Espíritu de Dios, el señor Alberto Luna, allí en la ciudad de Arauca, Padre. Dios le bendiga, le cubra con su bendición allí a su compañera, Dios mío, a Sandra Sánchez, Dios le bendiga de manera grande, a su hijo allí también, y allí se han bendecido y prosperado de una manera grande, Dios mío, de manera poderosa, Padre de la gloria. Ábrele puerta a este hombre, Padre amado, rompe cadenas, ligaduras y ataduras. Dejo en tus manos la vida de nuestro amigo y hermano por la fe, Alberto Luna, Padre, para que tú le sigas bendiciendo, ayudándole, fortaleciéndole, Dios mío, Padre de la gloria, en esta hora, y cada vida, cada hombre, cada mujer. Oh, maravilloso el Dios de la gloria, Padre. La sierva Andrea Gutiérrez está en tus manos, Señor. Sigue ayudándole, sigue bendiciéndole, Padre amado, su economía, su entrada en aquel lugar, Dios del cielo, Padre amado. Maxi Accesorio, Dios lo bendiga poderosamente, el Dios de pacto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios maravilloso, que Dios bendiga esa sierva de manera grande y poderosa, siga bendiciendo su aporte, Dios mío, Padre de la gloria, y así cada vida, cada persona, Padre amado. Nuestra hermana Clara Aguilar, allí en Dallas, Texas, Dios mío, Padre, y su familia en México, se han bendecido, prosperado en victoria, Padre de la gloria. Cada vida, Señor, tú lo arropes en estas horas de la tarde, una bendición grande sobre cada vida, Padre amado. Gracias, Rey de gloria, Espíritu de Dios. Dios mío, Señor amado, te alabamos y te bendecimos, Padre amado. En este momento, bendito sea Dios, gracias, Padre, que esta palabra cabalgue sobre las alas del viento en esta preciosa hora de la tarde. Bendito sea Dios. Gracias al Señor y damos gracias a Dios por la tecnología, por todos los medios. Son medios donde se transporta la palabra, las redes sociales como el Facebook, el Instagram, YouTube, el Messenger, por todos aquellos lugares que la palabra de Dios sea distribuida, sea propagada, sea ministrada allí, vive el Señor, por cada medio de aquellos, por Telegram, por todos los medios del Señor. El hermano Rubén Darío tiene un canal allí en YouTube, lo puede conseguir, puede suscribirse allí, el Señor. Todos estos materiales se están llevando también a YouTube, el hermano Rubén Darío, puede conseguir como Darío Durán, y allí abre y ahí está el canal, bendito sea Dios. Cada palabra, ahí puede haber una palabra para usted en esta hora, y mañana y pasado, vive el Señor, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, vive el Señor para siempre. El tema, como ya usted lo ha oído, vive el Señor, Dios pelea por nosotros. Gloria al Señor, es un término plural. Le hago una pregunta a manera de introducción.
quién es Dios para usted. Vive el Señor. ¿De qué manera, cómo usted allí puede asumir quién es Dios para usted y para mí y para muchos del mundo? Vive el Señor. ¿Quién es Dios? Bien, Dios es conocido, que pelea por nosotros, conocido como el John, el Altísimo. Vive el Señor para siempre, como Adonai, como Elohim, como Emanuel. Vive el Señor para siempre, como el Shaddai. Vive el Señor, el Verbo de Dios, conocido en muchas formas, muchas maneras, pero Dios sigue siendo Dios. A Moisés se le manifestó en la zarza ardiendo, de la manera que se dijo, él mismo se dijo, yo soy el que soy. Y esa es una palabra que él, allí su autoexistencia, vive el Señor, existe de una manera grande y poderosamente. Así que Él es grande y poderoso. Así que Él existe en su existencia. Es real, maravilloso el Señor. Así que no se atormente, no se angustie, porque tiene una situación que está agobiando en su vida, vive el Señor. El Quirio, vive el Señor. Ya hemos estudiado la palabra el Quirio, gloria al Señor. Jehová Jireh, Jehová Nixis, Jehová Rafak, Jehová Raak, Jehová el Shamak, y el Señor, mi compañero, mi amigo, todo, y el Señor, Jehová es paz, Jehová es Shalom, gloria al Señor, y los atributos de nuestro Señor, que son muchos, los atributos de Dios, vive el Señor para siempre, omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnipotente porque es el único que tiene todo el poder absoluto, omnipresente porque está presente en todos lugares al mismo tiempo, a la misma hora, al mismo segundo, vive el Señor, omnisciente, porque el único que tiene la capacidad de saberlo todo, conocerlo todo, un tiempo real, gloria al Señor, como lo que estamos viendo ahorita. En este momento el Señor sabe, aún antes que este programa, este mensaje se fuera a dar, ya sabe todo, porque tiene la capacidad de conocer aún lo profundo de la mente, vive el Señor. Por eso es omnisciente, la omnisciencia, gloria a Dios, solamente está en Dios, vive el Señor. Por eso, mi estimado hermano y amigo, gloria a Dios, y todos los siervos y siervas del Señor en el mundo entero, vemos allí, vive el Señor para siempre. En el libro de Jeremías vemos que Jeremías era de una descendencia de personas creyentes, o sea, eran de los padres. El padre de Jeremías era un sacerdote, vive el Señor, gente que estaba conectada con Dios. Era un hombre de los 4 profetas mayores, vemos que son 4 profetas mayores, Jeremías, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Gloria al Señor. Jeremías es conocido también como el profeta llorón, una persona que padeció muchas situaciones, vive el Señor. El versículo, vive el Señor para siempre, el versículo 18 y el 19, gloria a Dios, allá habla, dice que el Señor allí tiene todo el poder, gloria al Señor. Vemos que Dios escogió a Jeremías, Él lo escogió con anticipación, por eso dice que antes que naciera te escogí, y antes que naciera, bien Señor, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Sé que ya Jeremías ya era conocido en el cielo, en la eternidad, gloria al Señor. Así que vemos a Jeremías, gloria al Señor, en el capítulo 1, te puedes allí ir leyendo y te va a encontrar, gloria a Dios, con toda la biografía de Jeremías y también la biografía del que pelea por nosotros. Cuando hablamos de pelea, habla de conflicto, habla de litigios, vive el Señor, habla de pleitos, conflictos, habla de guerra, violencia. Y podemos ver, por ejemplo, en un ring, se puede allí definir la pelea, muchos famosos que hay en la actualidad y otros fueron en la antigüedad, vive el Señor, peleadores, y en un ring pues se define, alguno de los dos queda campeón, eso se llama una pelea. Es una pelea, allí una pelea, el boxeo es una pelea, vive el Señor para siempre. También hay muchas clases de peleas, peleas callejeras, donde las personas viven provocando pleito en la calle. Son personas que no se hallan, no se tan incómodos y viven buscando pleito todo el tiempo. Viven, esa es la forma de ellos manifestar su odio, su rechazo, su rebeldía contra el gobierno, contra todo, vive el Señor para siempre. Contra los políticos, es la forma de ellos a veces manifestar esa rabia, ese odio, ese fastidio. Pelean de distintas formas, físicamente y verbalmente, vive el Señor, psicológicamente, es decir, hay muchas formas de peleas familiares, las familias pelean, hay familias que son bastante conflictivas,
es todos los días se pelea cada rato, son adictos a ese fastidio, vive el Señor. Podemos analizar también que pelea en los hogares, el esposo, la esposa, los hijos, ese núcleo, esa pelea, eso encierra la palabra pelea, vive el Señor para siempre. También los países también pelean, un país con otro, gloria al Señor, un país pelea con otro, también un imperio pelea con otro imperio, porque ya imperio ya habla de una fuerza mayor, gloria al Señor. Y hay muchas maneras de definir esa palabra, vive el Señor, la palabra pelea. Hay de muchas formas, hay pelea entre las mismas congregaciones, hay peleas religiosas y así sucesivamente, etcétera, etcétera, gloria al Señor. Pero vemos aquí por la palabra, gloria al Señor, que hay que estar claro uno y tener una definición, la biografía del que pelea por nosotros, gloria al Señor. Aquí vemos por la palabra que Dios le estaba alertando allí a Jeremías y al mismo tiempo estaba alentándole y alertándole. Vive el Señor. Por eso dice el versículo, pelearán contra ti. Y ahí está hablando singularmente, pelearán contra ti. Le está hablando a una persona, le está hablando Dios a una persona en particular. Y ese particular era Jeremías en ese momento. Hoy no es Jeremías porque Jeremías ya no está. Solamente quedó el libro y allí vemos el escrito, gloria al Señor. Pero estás tú que me estás viendo y tú que me vas a ver. Vive el Señor el día de mañana. Vive el Señor para siempre. Podemos analizar, podemos ver por la palabra, Dios estaba alentándolo. Habla de aliento, gloria al Señor. Porque el versículo dice, pelearon. O están peleando en el presente, pelearán, dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, vive el Señor. Podemos analizar aquí, vive el Señor, que hay personas que tienen de amigo el alcalde, el gobernador o el presidente y a veces se envalentonan, se crecen grandes porque tienen un buen padrino. Ellos se crecen grandes, y el Señor, de esa manera pues ellos tienen alguien que los defienda, alguien que va a sacar la cara por ellos. Si se mete en un problema, ese padrino que ellos tienen va a sacar la cara por ellos, vive el Señor. Por ejemplo, cuando hay un problema en una persona, siempre ese hombre o esa mujer busca un buen abogado para ayudarle en esa situación, para dar esa pelea. Gloria a Dios. Y vemos que hay muchos tipos de abogados, que ellos saben distintas clases de leyes y a veces se busca el mejor abogado. Siempre nos dice, pero busque el mejor abogado. De un gran problema, busque el mejor abogado que le pueda ayudar y defender en cuanto a ese problema que tiene esa persona. Y lógico, puede descansar tranquilamente porque ese abogado está peleando por la vida de esa persona para ayudarlo a resolver esa situación. Gloria al Señor. Podemos ver aquí, vive el Señor para siempre. Podemos analizar aquí que el profeta Jeremías, vive el Señor, Dios lo estaba allí preparándolo, como también te está preparando a ti, para enfrentar situaciones y circunstancias que se le iban a venir más adelante al profeta, gloria al Señor. El profeta iba a pasar por momentos muy difíciles, iba a pasar por momentos muy duros, iba a pasar por momentos muy allí, iba a hacer una cosa frontalmente, bastante fuerte iba a hacer aquello. Y por esa razón es que el Señor le dice a este hombre de Dios, le dice, vio el Señor, van a pelear, vio el Señor para siempre, van a venir, te van a tratar de quitarte lo que Dios, el ministerio, porque se pelea también por el ministerio, gloria a Dios. Hay muchas formas por las cuales la gente pelea, hay gente que pelea por todo, por todo pelean, vive el Señor. Pero a lo que aquí este versículo está refiriendo, vive el Señor, se está refiriendo que iba a venir un ataque fuerte contra este profeta llamado Jeremías, gloria al Señor, que tenía que enfrentar, vive el Señor, pero no lo iba a enfrentar solo. Fíjese el versículo, vive el Señor. Y entonces por eso la palabra del Señor dice, por eso dice que lo puso, gloria al Señor, por eso vemos allí, por eso vemos por la palabra, vive el Señor para siempre, que Dios lo iba a fortalecer. La situación que usted esté pasando, mi estimado hermano, usted pastor, usted evangelista, usted pastora, diferentes partes del mundo, vive el Señor, que está pasando ahorita, la situación, lo que hoy en día se está moviendo en el mundo entero, la situación, las circunstancias que a veces debilitan la fe, la confianza en la persona,
No le dé mente a eso, no se preocupe, porque Dios tiene el poder, tiene la palabra, tiene la unción y tiene la gracia y tiene el respaldo. Tiene la respuesta, vive el Señor para siempre, para ayudarle a salir de esa condición que está pasando este momento. No se preocupe qué tipo de conflicto usted tiene, qué tipo, el problema que tiene, quién está peleando contra su vida, quién lo quiere destruir, quién lo está atacando, vive el Señor. No se preocupe, hermano y amigo, vive el Señor, porque hay alguien grande que defiende nuestra causa. Hay alguien que pelea nuestras batallas, vive el Señor. Alguien poderoso que está dispuesto, y escúchese bien, está dispuesto a dar la batalla. Y no solamente hoy, siempre lo ha hecho, siempre lo hará, vive el Señor. Con la misma capacidad que allí en la cruz del Calvario, con la misma capacidad que en la cruz del Calvario pudo allí vencer y destronar al enemigo, gloria al Señor, y desarmarlo, ese mismo, allí, gloria al Señor, que venció allá, allí que venció también en el Gólgota, en lugar de la calavera, ese mismo es el que también te está ayudando a ti a vencer ese problema que tienes, vive el Señor. No importa cuál sea el conflicto, cuál sea la situación que estás viviendo, gloria al Señor, Dios ya lo sabe, ya Dios conoce eso, por anticipación, por un conocimiento previo, gloria al Señor, conocimiento por adelantado. Conoce cuál es la circunstancia, el momento, lo que usted está pasando, lo que usted está viviendo. Ya Dios lo sabe. Dios no es extraño a eso, vive el Señor. Dios conoce su circunstancia, conoce su vida, conoce todo su desierto, conoce toda la prueba que está viviendo. La prueba puede ser muy dura, pero Dios es más grande que la prueba, gloria al Señor. No se preocupe, sigue batallando, gloria al Señor. Entonces Dios le está hablando al profeta, vive el Señor, van a venir momentos fuertes, Jeremías. Pero lo importante es que Jeremías tenía algo muy específico, tenía algo muy claro, tenía algo muy definido, gloria al Señor. Sabía quién era el que lo había llamado, sabía quién era el que lo había escogido, sabía quién era el que estaba delante de Jeremías, gloria al Señor. Sabía que no era cualquiera, sabía que era alguien grande, poderoso, gloria al Señor, y que nunca ha perdido una batalla, nunca ha sido derrotado en ninguno de los campos, mire el Señor, en ninguna de las esferas de la vida ha sido derrotado, gloria al Señor. Ese es nuestro abogado, nuestro defensor, gloria a Dios para siempre, siempre está dispuesto a ayudarle a usted que está viviendo esa situación, siempre ha estado dispuesto ayudándole, vive el Señor para siempre, a que salga de esa circunstancia que usted está viviendo en este momento, en este día, en esta tarde, gloria al Señor, en este año 2020. No piense que es un fracaso, no piense que va a morir en esa condición, no piense que se va a hundir y no va a salir nunca de esa condición, gloria al Señor, que eso te va a destruir, que va a hacer pedazo tu vida. No se preocupe, porque Dios ya lo sabe, ya Dios lo conoce, vive el Señor para siempre, Él tiene el poder y la palabra, que va allí a apalancar, va allí a afianzar, y que tú te afiances en esa palabra, no en la condición que estás viviendo, no en esa realidad, no en ese sufrimiento, no en esa angustia, sino en el poder del Señor, del que dijo, el que mismo dice, yo soy, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce por anticipación. El Señor sabe lo que usted está viviendo, Él conoce su vida, conoce sus sentimientos, conoce el dolor, conoce la angustia, conoce el desespero, conoce por donde usted está cruzando en este momento. Él ya lo sabe, no es que no lo sabe y se hace ajeno, no, Él sabe por qué lo ha permitido y lo está permitiendo, gloria al Señor. Y por eso es que el Señor le dice al profeta, Dios escogió a Jeremías para profeta a todas las naciones, gloria al Señor, profeta a las naciones, como te ha escogido también a ti, para mostrar en ti su gloria, mostrar en ti su poder, mostrar en ti el respaldo, la grandeza, el poderío. Ahí está la presencia de Dios. El mismo que escogió a Jeremías, también a ti te ha escogido con un propósito para estremecer reinos diabólicos y satánicos, gloria al Señor. Así que a Dios no le quedó grande nada, ni nada le queda grande a Dios. Y el Señor le dijo, le estaba diciendo a Jeremías, lo estaba alertando, lo estaba preparando, lo estaba adiestrando para que a través de esas situaciones, circunstancias, cada día Jeremías se pareciera más a Dios.
esas circunstancias, esos momentos fuertes, difíciles que iban a venir sobre Jeremías, que no lo fuera a extrañar, que Jeremías no se fuera a sentir extraño. ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué tanta prueba, tantas luchas? Gloria a Dios. Pero ahí Dios le estaba diciendo a Jeremías, gloria al Señor, allí no importa lo que venga sobre tu vida, no importa que vengan reyes, bien el Señor, porque iban a ver, cuando habla de rey, habla de la máxima autoridad de un país. Un rey era lo que hoy se conoce como los presidentes. Todavía hay reyes, todavía quedan reyes. Hay muchos reyes, reyes de España, los reyes de Inglaterra, gloria al Señor, los reyes de Bélgica, hay muchos tipos. Ahí todavía quedan allí varias personas que se les llama reyes, gloria al Señor, y reinas. Hay todavía en este mundo, gloria al Señor, que gobierna es con reyes. Maravilloso el Señor. Y todavía quedan. Entonces, pero hoy es un rey, hoy es un presidente de una nación, de la nación cualquiera que sea, es un presidente. Y sobre el presidente, ahí está todo, el Señor, ahí está todo lo que es la parte política, militar, económica, aún hasta religiosa, porque todo tiene que ver el ejecutivo. Por eso son los 5, allí vive el Señor para siempre, lo que es el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Ahí trabajan todos esos poderes, vive el Señor, como por ejemplo en Colombia, el Senado de la República, Estados Unidos, los republicanos, los demócratas, todo allí para llegar a un consenso tiene que haber, porque todo allí se necesita uno del otro, gloria al Señor, porque son poderes para ejecutar, para crear leyes, y entonces ellos tienen que ver con todo. Maravilloso el Señor para siempre, con toda la parte alimenticia, todo tiene que ver, allí el presidente tiene que ver con todo, y por eso el presidente allí tiene, por ejemplo, los gobernadores, los alcaldes, y todo se distribuye, se va formando todo un grupo, un equipo, y todo se trabaja para el bien y el bienestar de una nación, para el crecimiento, el desarrollo. Gloria al Señor. En todo caso, no todos tienen que trabajar, todos tienen que trabajar unidamente para poder salir hacia adelante. Gloria al Señor. No puede haber divisiones, no pueden haber pleitos entre ellos mismos, porque eso es lo que ha traído. La división trae derrota, la división trae fracaso, la división trae destrucción. Vive el Señor. La división no permite que una nación avance, crezca, se desarrolle por ningún momento. El mismo Señor Jesucristo dijo, una ciudad, un pueblo, o hasta un país dividido contra sí mismo, o el mismo diablo, que Dios reprenda, si se levanta contra sí mismo y se divide, hasta habrá llegado su fin. El reino de Satanás habrá llegado a su fin, porque no avanza, no crece. Entonces ese conflicto, esa pelea, eso es lo que trae un grupo a otro, querer gobernar, querer mandar, y no hay un consenso, no hay una unidad, y el Señor, pero Dios le estaba hablando al profeta Jeremías, hablándole del rey, vive el Señor, de la parte militar y todo lo que tiene que ver, gloria al Señor, a lo que se iba a enfrentar el profeta. No era allí a cualquier persona, vive el Señor, tiene que enfrentarse a personalidades de distintas clases. Ahí enumera, vive el Señor para siempre, ahí enumera, maravilloso Dios, a reyes, al sacerdote, que tiene que ver con la parte religiosa, que tiene que tener cuidado la persona, porque muchos sacerdotes, allí vive el Señor para siempre, quedaron allí fulminados con el fuego de Dios que los mató allí mismo, por estar ofreciendo fuego extraño, como le pasaron los hijos de allí de Aarón, vive el Señor para siempre, cayeron muertos, quemados allí, porque se pueden hacer cosas extrañas, fuego extraño, que hoy día está presentando tantas cosas raras que se están viendo en los altares, gloria al Señor. Allí tenía que ver también el profeta, y eso iba a ser una guerra, un ataque, y a eso tenía que enfrentarse el profeta Jeremías, gloria al Señor, al rey, al sacerdocio del Señor para siempre, gloria al Señor, dice, y a los príncipes y el resto del pueblo. O sea que la situación que iba a haber allí sobre Jeremías no era fácil, como tampoco es fácil. Yo no le puedo decir a usted, hermano y amigo, que buscar a Cristo y aceptar a Cristo y convertirse en la vida, ya su vida totalmente, no va a venir ataques. El que enseñe eso, vive el Señor, el que enseñe eso, que el evangelio, que usted se convierta a Cristo y se le acaben los problemas, eso no es el evangelio de Cristo. Porque el momento que usted acepta a Cristo en su corazón, ahí es cuando vienen más problemas, más circunstancias, más momentos difíciles.
Por ejemplo, un ejemplo fácil. La persona se convierte en uno de la casa, sea la esposa o sea el esposo. Ya ves que es el esposo, la esposa dice, no vivo más contigo. Hasta que yo decía tú con tus evangelios y yo me aparto. O deja esto, aquello, ahí empieza. Eso es un conflicto. No había antes, ya estaba. Ya empieza un conflicto. O viceversa, etcétera. Vive el Señor para siempre. Y entonces, allí podemos analizar y comprender que la vida cristiana es para valientes. Así que no le quepa la menor duda que el evangelio es todo fácil, todo no. El evangelio es de sacrificio. El evangelio que Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario, el evangelio de poder. Pero para ser cristiano verdadero, porque cualquiera puede decir hoy en día es cristiano de nombre, dijo el hermano, una vez el hermano Arcilo Moreno, cristiano, pero de los cuales, vive el Señor, porque es que hay mucha gente llamada cristiana que de nombre, de palabra, pero de hecho niegan el poder de Dios y la manifestación del poder de Dios. Entonces hay que, el evangelio es el evangelio verdadero, no un evangelio muerto ni mecánico, ni esquelético, ni flaco, ni allí raquítico. El evangelio es el evangelio de Cristo y poderoso. Y el evangelio produce cambios, el Señor, y tienen que verse los cambios. No es una persona que es cristiana y sigue viviendo la vida mundana, eso no es cristiana. Vive el Señor para siempre. Cristiano es el que se identifica con Cristo. Un cristiano es un seguidor de Cristo y hace lo que Cristo hizo allí, o al menos procura hacer. Vive el Señor para siempre. Eso es ser una persona cristiana. Es que el evangelio poderoso, maravilloso el Señor, por eso se predica y ahí empieza un conflicto, ahí empieza la lucha, la batalla hasta con la misma. Y el otro conflicto que existe es internamente, interiormente, y la naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza empieza ese conflicto que dice el libro de Gálatas 5:16 en adelante. Manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza a enumerar allí esa cantidad. Ahí donde empieza ese conflicto, a moverse allí, a querer hacer lo que antes hacía, y la naturaleza nueva, la que puso Dios en nosotros, no a ceder. Y ahí empieza, ese es un conflicto, vive el Señor, y eso es interno que nadie más lo vive, sino la misma persona que lo está viviendo, gloria al Señor. Y por eso el Dios del cielo estaba preparando y iba a seguir preparando, y para eso son los momentos, esa es la escuela, allí la escuela donde Dios forma, allí donde Dios está formando, bien Señor, nos está formando, forma a través de los conflictos, los problemas, las luchas, dificultades. Ahí es donde se forman los guerreros, los verdaderos, los valientes, la gente de Dios, la gente que sigue al Señor, que está dispuesta a pasar por todo esto. Y el Señor le dijo a Jeremías lo que tenía que enfrentarse, es lo que hace enfrentar el resto del pueblo, no era cualquier pueblo. El pueblo de Judá no es un pueblo fácil, no era un pueblo de fácil, era de dura service, y el Señor, eso lo dice la palabra de Dios, y el cual iba a pasar por momentos fuertes, momentos difíciles, momentos bastante que, bueno, hubo un momento, vive el Señor, que el profeta en el capítulo 20 del libro de Jeremías, vive el Señor, en el capítulo 20, hubo un momento que el profeta, vive el Señor, allí casi renuncia, gloria al Señor. Si no hubiese sido que tenía adentro el fuego del Espíritu Santo, Jeremías 20, versículo 7, y allí casi el profeta de un momento dijo, no me acordaré más de él, no predicaré más en su nombre. Allí el profeta estaba renunciando porque era lo que le pasaba, lo que estaba sucediendo. Ya Dios le había alertado al profeta Jeremías, ya Dios le estaba hablando. También lo estaba oxigenando, lo estaba preparando, lo estaba equipando, le estaba dando las instrucciones, le estaba dando las capacitaciones a lo que cual él iba a venir contra él, vive el Señor. Pero hoy no es Jeremías. Hoy Jeremías puede representarnos, usted que está viéndome, un buen creyente, vive el Señor, puede ser, usted hoy puede llegar a representar a Jeremías, vive el Señor. Una persona que ha tenido tantos conflictos en la iglesia, en la casa, en el hogar, la familia, vive el Señor, en el barrio, en el pueblo, gloria al Señor, no por ser un mal cristiano, sino porque el enemigo se ha levantado de una forma y otra, y eso es un conflicto, y eso es, pelearán contra ti, es la misma palabra, gloria al Señor. Pero esa palabra que Dios le dio a Jeremías, en Jeremías se hubiese puesto a pensar, yo mejor no sigo, yo mejor no continúo, si esto es de esta forma, mejor me quedo quieto, vive el Señor, búscate a otro, no cuente conmigo, vive el Señor, y esto no es para mí, vive el Señor. Pero el Señor sabía que Jeremías sí podía soportar, sí podía llevar esa carga, sí podía, como usted también puede, vive el Señor. Jeremías podía
pero no podía solo. Siempre vive el Señor. Por eso yo, y le digo una cosa en este momento. Dios bendiga a hermano Pacheco. Hermano Pacheco, un gran hombre de Dios. Usted que me está viendo, hermano Pacheco. Dios le siga bendiciendo. Hermano Pacheco, como llegó desde Arauquita aquí al Amparo, fue una persona... Fue y es una gran bendición a donde quiera que vaya, hermano Pacheco. Allí vive el Señor. Y me acuerdo que hermano Pacheco de enfrentarse cosas duras cuando trabajábamos en el CENIA, una cosa y otra. Con tal pastor Córdoba allí, hermano, vivían ayunando, buscando a Dios, porque hermano me hacía preguntas, distintas clases y cosas, y allí Dios me daba palabra. Trabajando nosotros en ese CENIA, dándole palabra, hermano Pacheco, allí vive el Señor. Dándole palabra, consejo, y bueno, ya han servido y sirvieron, y ahí está. Esas son luchas, hermano, esas son luchas, hermano Pacheco, y hasta el día de hoy. Y Dios le va a dar la victoria, hermano. Tenga en cuenta eso, que el que le ha dicho a usted no le miente. El que le ha dicho a usted, hermano, Dios no es hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. Dios cumple su palabra. Él cumple su propósito, gloria al Señor. Él cumple y no retira lo dicho y no se retracta de lo que él ha hablado ya. Vive el Señor. Así que no le queda grande nada, ningún conflicto, ningún problema, nada. Vive el Señor. Él es grande y es poderoso para resolver cualquier tipo de cosas, situaciones y circunstancias. Dios sigue llevando a Pacheco allí, a su esposa, allí a sus hijos, en aquel lugar, allí en Bello Horizonte. De guarde a usted, a su familia, a su economía, hermano Pacheco. Bendito sea Dios. Pero le extrañamos, hermano Pacheco, siempre me acuerdo que, dice mi esposa, hermano Pacheco, cuando levantaba esa oración por Venezuela, que el hombre allí, el Señor, no siendo venezolano, pero clamaba, y yo sé que todavía clama por nuestro país. Yo sé que todavía clama por nuestro país, vive el Señor. Hermano Pacheco, Dios le siga dando esa unción cada día donde vaya, hermano, donde esté. Vive el Señor para siempre. Decía de allí que se inspiraba allí el Señor orando por nuestro país de Venezuela. Ver a Venezuela salir a condición es lo que más anhelamos todos, bien Señor. Pero esa oración tiene respuesta, hermano Pacheco, bien Señor. Y Dios le sigue dando palabra y sabiduría para seguir ministrando y hallándole palo a ese diablo inmundo donde Dios te lleve. Maravilloso el Dios de la gloria. Vemos allí, bien Señor, para siempre pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Cuál es el secreto que no lo iban a vencer? ¿Cuál es el secreto que a ti no te van a vencer? Bien, Señor. ¿Cuál es el apoyo? ¿En quién te apoyas? ¿Cuál es el que te está allí financiando? El que te está allí vive el Señor para siempre, custodiándote. La custodia celestial. Una custodia divina, bien, Señor. ¿Quién es el que a ti te está patrocinándote? Porque hoy podemos ver quién fue los que patrocinaron aquellos grandes líderes que hoy vemos, como James, como a Cuadrado, grandes líderes en el ciclismo, en el deporte, en el fútbol. Tuvieron esa escuela, los patrocinó y hoy en día son grandes estrellas con distintas clases de títulos y de diplomas y de todo allí. Bien, para siempre, pero tuvieron allí un patrocinante, alguien que los patrocinó, el Estado, el gobierno, no sé quién. Pero alguien se interesó y vieron en esos jóvenes, cuando eran unos adolescentes jóvenes, vieron esa chispa, vieron esos dones, esos talentos que había en esos jóvenes y los pusieron a valer y le dieron la fuerza y le dieron que se cumplieran esos sueños en ellos. Y el Señor, ese mismo Dios que ayudó a Jeremías que el sueño se cumpliera, es el mismo Dios que a ti también va a permitir que esos sueños que tienes en mente, que no se han realizado, también se van a cumplir en tu vida, bien Señor. Es el mismo Dios que va a hacer posible que esos sueños se cumplan. Es el mismo Dios que te ha hablado. Es el mismo Dios que te viene hablándote. Es el mismo que te viene allí, bien Señor, para siempre, dándote esa palabra. El mismo Dios que te está dando ese conocimiento. El mismo Dios que te da alertando y también preparándote para enfrentar lo que se te viene, para enfrentar aún en esto lo que queda este año 2020, para enfrentar en el 2021, si este es un año de resistencia, si este es un año antagónico, como algunos han pensado, si este es un año de prueba, de lucha, si este es un año de lo que sea, como haya sido, si es un año como la gente piensa que es un año malo, pues Señor, pero en el pueblo de Dios no hay ningún año malo, ni hay un día malo, nada, bien Señor. Y eso es para siempre, porque Dios cambia las circunstancias, Dios cambia la temporada, Dios cambia los momentos, Dios cambia donde está pasando su vida en el momento, bien Señor. Aunque esté pasando el día malo, aunque venga el día malo, ese día malo Dios lo convierte en bendición, en triunfo. Pero usted ya está orando, usted ha estado orando por eso, bien Señor. Usted ha estado orando, ha estado ayunando, ha estado vigilando, y cuando venga ese día malo, usted lo puede pasar. Usted puede vivir en paz y tranquilamente en medio de ese día malo, en medio de ese año malo, en medio de esa soledad, en esa situación. Dios ha estado allí, bien Señor, porque es el mismo Dios del profeta Jeremías. No es otro Dios, es el mismo Dios de los cielos y la tierra. Tiene autoridad en el cielo.
en la tierra y debajo de la tierra. Y cuando habla, los demonios le obedecen. Aún los que están debajo de la tierra le obedecen esa palabra. Porque es poderoso el Señor Jesucristo, vive el Señor. Tiene autonomía, tiene mando. Él tiene mando en el cielo. Los ángeles, los querubines, los serafines, vive el Señor. Los arcángeles, todos le obedecen, gloria al Señor. Todos le obedecen. En la tierra, nosotros, los hombres, lo que amamos a Dios, lo que creemos en su palabra. Cuando Él habla su palabra, nosotros, nuestro corazón debe temblar. Gloria al Señor, porque Dios anda buscando a hombres que le teman, vive el Señor. No que le tengan miedo, sino que teman, que respeten, porque temor es respeto. Un respeto, vive el Señor para siempre, hacia Dios. Un respeto con temor reverente a Dios y a su palabra. A eso es lo que busca. Y debajo es lo que busca Dios. Y debajo de la tierra, cuando Él habla, los demonios allí tienen que obedecer, quieran o no quieran. Le está hablando la autoridad. Le está hablando el poderío, le está hablando el Rey de Reyes, le está hablando el Señor de Señores. Y tienes que obedecer, gloria al Señor. Esa es la palabra del Señor. Y Dios, el mismo Dios que ungió a Jeremías, lo bautizó. Allí fue santificado desde el vientre de la madre. Dice, te di por profeta de la nación, antes que naciera te conocí, vi el Señor. Antes que naciera te conocí, el Señor para siempre. Y en el vientre de tu madre te santifiqué. Sabía lo que se iba a enfrentar, lo que iba a padecer. La situación es la misma. Es la misma situación que pasa en la vida de la persona cristiana, del hombre de Dios, de la mujer de Dios. Usted se preguntará, ¿por qué mi vida tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué esto y lo otro? Vive el Señor. Preocúpese el día que usted no tenga pruebas, el día que no tenga batallas. Vive el Señor. Una de las dos. O Satanás está preparando algo bien grande para destruir su vida completamente, o anda de gancho con Satanás, que el Señor lo reprenda. O usted es su amigo de Satanás, porque el que es de Dios, tiene conflictos. El que es de Dios siempre está en guerra contra ese diablo, contra ese imperio de la muerte, contra el imperio del mal. Siempre está en guerra. No puede haber amistad, no puede haber relación con esa bestia. No puede haber allí, maravilloso el Dios de la gloria, no puede haber allí convenio, acuerdos, no puede haber nada con ese demonio inmundo, que el Señor lo reprenda. Por eso es que se enfrenta, por eso nos enfrentamos a situaciones, a circunstancias que solamente con Dios es que podemos pasarla. Sin Dios no podemos nada. Sin Dios seríamos inútiles. Sin Dios seríamos un fracaso. Sin Dios seríamos unos derrotados. Sin Dios seríamos allí unos dignos de lástima, vive el Señor. Pero con Dios no. Con Dios todo lo podemos, con Dios todo lo alcanzamos, con Dios todo llegamos. Vive el Señor para siempre. Es con Dios y su palabra. Es con el poder soberano, vive el Señor. Por eso el Señor le dijo a este hombre, vive el Señor, no temas, Jeremías, que se levante lo que se levante. Se levante el infierno, se levante el diablo, se levante los demonios, se levante lo que sea. Pero contigo yo estoy para defenderte. Maravilloso el Dios de la gloria. Por eso le dice, pelearán contra ti. Ese es evidente. Pelearán contra ti porque eres un profeta diferente. Un profeta diferente a los otros profetas que han habido. Profetas falsos, profetas mentirosos, profetas mediocres que no tienen a Dios por dentro, sino que creen una filosofía, tienen una teoría, tienen una dogma y no tienen a Dios en su corazón. Pero hombres como Jeremías, hombres de esta talla, hombres de este porte, hombres de este estilo de vida, gloria al Señor, hombres de esta trayectoria, hombres de esta textura, hombres de esa forma de vida, vive el Señor para siempre. Eso se sabía que eso iba a venir conflicto, eso se sabía que iba a venir guerra, vive el Señor. Si le levantar los mismos reyes de Judá se le iban a levantar, los mismos príncipes, el mismo pueblo, vive el Señor, la misma gente se le va a levantar, porque cuando hablaba Jeremías, escuche bien, hermano, cuando hablaba Jeremías, no hablaba Jeremías, hablaba Dios a través de Jeremías, y eso es lo que incomodaba. A la gente le gusta oír lo que a ellos les gusta, vive el Señor, que le hablen bonito, que le hablen lo suave, que todo está bien cuando no está bien nada. El mismo profeta le decía, capítulo 7, y todo usted mira, toda la exhortación del profeta de Dios a las naciones, y el Señor, y a la nación, y al pueblo, y el Señor para siempre. Por eso podemos ver allí Jeremías, donde le dijo el mismo profeta, parado en los caminos, dice este hombre, de parte de Dios, preguntad por la senda antigua, porque esta gente había dejado la senda antigua, vive el Señor. Preguntad por la senda antigua y volveu y andad por ella
Y eso el pueblo no quería andar por la senda antigua, quería andar por la senda nueva. Querían andar por el relajo, querían andar en el adulterio, querían andar en la práctica demoníaca, querían seguir adorando a Moló, a Astarot, a todo demonio, querían seguir siendo paganos, seguir siendo sanguinarios, vive el Señor, seguir siendo adúlteros, querían seguir haciendo lo malo, pero ahí estaba la palabra de Dios alertando a ese pueblo que se apartara. Y eso no querían oír, y por eso se revolcaban, allí. No querían oír al Dios del cielo, querían oír al profeta Jeremías, y por eso tenía que enfrentarse allí como el Señor allí. Aquello era fuerte, pero más fuerte era el que estaba con Jeremías. Igualmente está contigo ese fuerte de Israel, está contigo como poderoso gigante. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Por eso yo me gozo, yo me alegro, yo me contento, vive el Señor, cuando leo versículos como estos, porque es Dios que a mí y a usted le está hablando. A usted, mi hermano, a usted, mi hermana, usted que se siente que ha decaído, usted que se siente de remate, que se siente que ya no puede más, que quiere tirar la toalla. Gloria al Señor. Quiere tirar la toalla, así como el boxeador que está allí, está en el ring de boxeo. Y ese es el par de campeones allí, en el boxeo, en el cuadrilátero. Están esa gente allí, sudados del Señor, peleando por allí, por la medalla, peleando por el cinturón allí, por el cinto de oro, peleando allí, pero el campeonato. Pero algunos de los dos ya no pueden, casi. Ya algunos de los dos ya perdió fuerza. Ya algunos de los dos ya perdió resistencia. Algunos de los dos ya se siente sin fuerza para continuar. Y mira que el contrincante todavía le queda fuerza. Todavía le queda fuerza para seguir. Y cuando ya ve que ya lo tiene contra las cuerdas, allá que ya no puede más, que ya no consigue oxígeno, que ya no consigue el aire, que casi ya no mira porque ya los pómulos hinchados, ya no puede mirar casi. Y es hasta 12 raos. Y hasta ahora llevan el sexto rado y le quedan todavía. Y ahí donde queda, cuesta arriba todavía queda. Y ahí es donde queda todavía, ya la fuerza ya no le da. Y la fuerza ya no le da para más. Y ahí es cuando los mismos, el técnico y todos los que están allí, ya ellos ven y analizan lo psicológico, lo físico de aquel hombre que ya no da para más. Vive el Señor para siempre. Gloria a Dios. Y ahí es cuando quieren, y ellos cargan esa toalla, oh poder de Dios, cargan esa toalla allí en la mano, pero este hombre no permite que le arrojen la toalla al piso, que arrojar la toalla al piso, al cuadrilátero, implica que ya hasta ahí llegó. Por eso yo te digo a ti en esta hora, mi estimado hermano, no arrojes la toalla, oh poderoso, que estés viviendo lo que estés viviendo. No arrojes esa toalla, porque ahí hay alguien grande que pelea sus batallas. Oh, amado, ahí está esa palabra, bien Señor. Y ya no hay, pero ya ese hombre ya no encuentra cómo, pero tampoco quiere rendirse, pero tampoco quiere entregar su triunfo, tampoco quiere darse por derrotado, quiere sacar lo mejor. Hay un pueblo, hay un país que tiene su fe y su confianza puesta en ese campeón. Y sabe que tiene muchos campeones que han sido ganados, pero que esta vez se está sintiendo cansado, agotado, fatigado, ya no haya que hacer, ya estaba casi rendido. Oh, vive el Señor para siempre. Y ahí donde ya no haya cómo hacer. Y los familiares, de pronto la esposa, los hijos, que allí quieren arrojar, ahí diciéndole al técnico allí, a los médicos, a todos, y allí el entrenador arroja la toalla, ya no puede más, ya no tiene fuerza, ya casi se cae solo. Pero allí donde vive el Señor, pero no arrojes esa toalla, tú estás dentro del cuadrilátero de la lucha, de la batalla. Allí vive el Señor para siempre, donde vas a sentir casi que ya no puedes casi ni caminar, que ya no puedes casi ni orar, que ya no puedes casi avanzar, ya no tienes fuerza ni para leer la Biblia, no tienes fuerza para orar, no tienes fuerza para nada, pero ahí es donde Dios te necesita. Ahí es donde Dios te necesita, mi estimado hermano. Eso es con su vida. Llénate de valor en esta hora. Llénate de valor y de confianza.
Oh, santo, ahí está esa poderosa palabra. Palabra, levanta el ánimo, levanta la fuerza. Te da fuerza, te da ánimo el Señor a ti, a tu vida en esta hora de la tarde. Maravilloso el Señor. No permita que esa toalla allí caiga, porque implica esa toalla en el cuadrilátero que dice que perdió, que fue derrotado, que fue vencido, que no pudo continuar más. Y es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que el Señor reprenda, que usted arroje la toalla. Oh, maravilloso el Dios de la gloria, es lo que el diablo ha querido. Hermano Pacheco, hermano Rubén Darío, hermano Pastor Elías Ropero, hermano allí vive el Señor para siempre, hermano que están en el Perú, hermano que están en el Ecuador, vive el Señor para siempre, hermano que están en Latinoamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, que están en el Asia, en Europa, en el Caribe, vive el Señor. El diablo, eso es lo que quiere el diablo, que el Señor reprenda, que arroje la toalla, que ya no siga, que esté por vencido, que ya no pudo más, que ya se le acabó la fuerza, vive el Señor. Oh, poder de Dios, pero que hay una cosa, allí se le están dando órdenes a ese hombre, se están dando órdenes a ese hombre, y ese hombre, ese boxeador, está dando órdenes a él mismo, y él mismo se está hablando por dentro de la mente, en lo psicológico él también se está hablándose, y él se está diciendo, oh, poder de Dios, un boxeador físicamente, él también se está hablando, está programado, él sabe que hay familias que lo están viendo, él sabe que hay un pueblo, él sabe que hay naciones, él sabe que hay gente